Bienvenidos a Lean Coffee, el espacio donde la tecnología y las dinámicas entre equipos cobran vida a través de estas conversaciones. Estamos de nuevo en otro vídeo. Yo soy Jordi Grados, soy Software Craftsperson en Codurance y estoy reunido con Álvaro y con José. Buenas, yo soy Álvaro Arribas, Senior Organizational Consultant en Codurance. Yo soy José, soy Managing Director en Codurance. Y hoy vamos a hablar sobre la consultoría estratégica. Y lo más importante, yo hoy vengo como mediador, es qué es y por qué es importante la consultoría estratégica. ¿Quién dispara primero? A ver, para mí en general la consultoría en su esencia es resolver problemas, ¿no? Ayudas a un cliente a entender a dónde quiere ir, dónde está ahora y cuáles son los pasos de alguna manera que tiene que tomar para llegar ahí. Y eso lo puedes expresar a nivel organizacional, lo puedes expresar a nivel individual o como quieras, pero esa es la esencia, ¿no? O sea, ayudar a la gente a resolver problemas. Y en este caso, si hablamos de estratégica, es qué estrategia ponemos en marcha, ¿no? Como organización, como departamento y demás, para alcanzar un poco los objetivos que buscamos. Muy bien. Una pregunta, ¿quién crees que es el cliente al que va dirigida la consultoría estratégica? En este caso de una organización, ¿al C-Level o cómo iría esto? A la gente que toma decisiones. O sea, yo creo que al final la estrategia lo que impacta sobre todo es la toma de decisiones. Eso es. En esa parte, al final, si necesitas hacer cambios en la estrategia, necesitas que vengan de arriba. Es decir, no puedes empezar por los equipos de manera individual porque el cambio se va a diluir cuando vaya hacia arriba. Entonces tiene que venir marcado desde la dirección de manera clara, con los objetivos, con una visión, y eso ir poco a poco modificando la estructura de la propia organización para adaptarse a esa nueva visión, modificando las maneras de trabajar y al final, pues bueno, intentando cumplir unos objetivos que defina la dirección de la empresa. Perfecto. Esto enlazaría con una de las preguntas que tengo, que es ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las empresas para adaptarse a un entorno que es cambiante? El entorno tecnológico últimamente está que no veas. Bueno, uno de los quizá primeros problemas que se pueden encontrar es el propio rechazo al cambio. Dependiendo un poco del tipo de organización, de la gente que forme esa organización, vas a encontrarte con más o menos rechazo al cambio. Hay gente que bueno, le cuesta más, hay gente que es más adaptable a las nuevas cosas y quizá la primera parte es cómo comunicar y hacer que ese cambio tenga un flujo más o menos constante y no se pierda al ir bajando la organización, ¿vale? Para eso necesitas gente intermedia a nivel de mid-management y demás que sea capaz de seguir esos cambios, hacer que la gente participe en ellos, se sienta involucrada, se sienta partícipe de ello y poco a poco ese modelo vaya implantándose en la organización. Por mi parte, creo que de las barreras fundamentales es que no están preparadas para aprender o para, incluso te diría, adoptar estos cambios que necesitarían adoptar, ¿no? De alguna manera, si hablábamos, ¿no?, de resolver problemas, a dónde queremos llegar y demás, enseguida salió el tema de transformar la manera en la que se trabaja así, porque de alguna manera la estrategia define muchas de esas cosas o la manera en la que la organización opera en general. Y el hecho de que tengas que buscar a alguien de fuera para ayudarte en ese proceso, para mí es un indicador de que internamente no están creados los sistemas para que pueda ocurrir ese aprendizaje, ¿no? Y muchas veces, cuando hemos oído hablar de consultor que viene y dice exactamente lo mismo que yo estaba diciendo, ¿no? Vale, perfecto, pero ¿por qué a él lo escuchan y a mí no? Entonces, este aspecto de ser capaces de tener los mecanismos para aprender, razonar sobre lo que está ocurriendo, ya sea lo que está ocurriendo en el mercado, lo que está ocurriendo internamente, cuáles son las oportunidades y demás, ahí es donde fallan muchas de estas organizaciones. Y luego la segunda parte de eso es, una vez que ya sé lo que tengo que hacer, ¿cómo lo pongo en marcha, no? ¿Cómo soy capaz de coger ese transatlántico, ¿no? Y darle así, mover el timón 3 grados y bueno, y de aquí a un tiempo, ¿no? Pues estaremos, ¿no?, en una dirección, en una posición mucho más distinta, ¿no?, de la que íbamos anteriormente, ¿no? Y ahí yo creo que esos son los 2 puntos clave. Claro, José, porque yo creo que aquí quizá lo que puede llegar a aportar un consultor es no solo la experiencia en valores que tienen, yo que sé, tiene valores, por ejemplo, como en Codurance, ¿no?, que tenemos la excelencia técnica, tenemos el Agile, etcétera, etcétera, la experiencia que yo tengo y además el conocimiento de mercado, porque continuamente estoy asesorando a diferentes clientes y yo vengo de fuera y te los voy a traer dentro. ¿Sería exactamente así o hay algo más? La única anotación que haría ahí es que si eres una consultora, por ejemplo, en nuestro caso, ¿vale?, no está solamente centrado en el individuo, porque si bien yo tengo experiencia en un área, Varo tiene experiencia en otra, etcétera, al final lo que importa es que como organización nosotros seamos capaces de acumular ese conocimiento, ¿no?, y ofrecerlo como parte del servicio que se ofrece. Es lo mismo exactamente para otra organización cualquiera, aunque no haga consultoría, ¿no? O sea, ¿cómo logras identificar esas lecciones aprendidas, el estado del mercado, etcétera, etcétera, y ponerlo en marcha de una manera práctica que te ayude a resolver los retos que tienes delante?
como comentabas, si bien asesoramos en distintos sitios, ¿no? Pues eso también te da mucha más variedad, mucha más visibilidad de cómo está el mercado o de incluso de contextos distintos, ¿no? Y obviamente qué ha funcionado, qué no ha funcionado y demás, y traer todas esas lecciones aprendidas, ¿no? Y acelerar ese proceso. Al final, como ha dicho José, no es solo el centrarte en las personas, hay una serie de factores que tienes que tener en cuenta a nivel de cómo se trabaja en la empresa, de cómo se innova, cómo se identifican oportunidades, riesgos, cómo se anticipan, etc, etc. Entonces, al final es un conjunto de cosas donde un consultor que además no está dentro de la empresa, no tiene, vamos a decir, los vicios que se van adquiriendo cuando estás trabajando dentro de la empresa, puede dar una visión desde fuera y decir, oye, esto lo estáis haciendo porque ya vais como un poco los burros tirando para adelante y aquí deberíais frenar, dar un paso a un lado y empezar a hacerlo de otra manera. Entonces es ahí donde el consultor quizá aporta más valor, en esos puntos donde la empresa ya no se da cuenta de que tiene una potencial mejora porque ya tiene su proceso, su manera de hacerlo y es, oye, esto funciona, pues ¿por qué no voy a cambiar? Y te diría que también el día a día te come, ¿no? Al final, Sí. parte de esto es poder sentarte a pensar, dar un paso atrás, ¿no? Salirte de lo que ahora es fuego, de la urgencia, el tal, y poder decir, ok, esto es todo lo que hay, ¿no? ¿Por dónde puedo coger por aquí y por allá, buscar información, etcétera? Y eso no es algo que dentro de cómo funcionan las organizaciones, ¿no? La gente tenga demasiado. Por desgracia, ¿no? Es así. Es claro, el tener a alguien que no está viciado, como tú comentabas, pero también que tiene el foco para poder hacer ese trabajo, creo que es importante también. Me estoy preguntando yo ahora mismo, ¿de qué herramientas se puede valer el consultor a la hora de ayudar a las organizaciones a decir lo que decíamos al principio, ¿no? Estamos aquí, queremos ir allí. Yo me estoy imaginando, para mí, datos, ¿no? Recopilación de datos, cómo tratamos estos datos, dónde queremos que lleguen esos datos. Pero ¿hay más herramientas que utiliza un consultor para aplicar consultoría estratégica? Hay varias fases. Una primera es entender la situación actual, el ASIS. Es decir, oye, hacer un assessment o una serie de sesiones donde yo entienda dónde estás ahora, cuál es tu modelo de negocio actual, tu modelo de operación, cuál es tu objetivo a 2, 3 años y un poco cómo planteas llegar allí. Y a partir de ahí empezar a dibujar ese to-be de, oye, realmente a dónde quieres llegar, cómo vas a llegar allí y cuáles son los gaps que tienes para llegar allí. Es importante entender un poco que quizá el modelo de negocio que tienes hoy no es el que vas a tener en futuro. No porque tú quieras cambiarlo, sino porque el propio mercado va a cambiar. Y aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, como Mercedes. Mercedes, la marca entera, tuvo una transformación hace unos años. Si os acordáis, los Mercedes antes eran, pues bueno, cuadrados, muy de señor mayor. Ninguna persona joven se compraba un Mercedes ni de coña. Eso la marca, pues bueno, hizo este tipo de ejercicios y se dio cuenta de que en algún momento esas personas mayores se iban a dejar de comprar, se iban a morir o ya iban a dejar de conducir, iban a dejar de comprar los coches. Y no tenían una forma de atraer a la gente más joven. Hicieron un rebranding completo de todos los coches, del diseño, de toda la gama. Introdujeron gamas más baratas, que entonces no las había, como el Clase A, y consiguieron alcanzar un mercado mucho más amplio que el que tenían en su momento. Entonces, ese tipo de cosas son las que te permite la consultoría decir, oye, tú estás aquí, pero te estás dejando todo este mercado, o por qué no quieres atacar este mercado, o por qué no quieres utilizar este nicho, lo que sea. Y es ahí donde el consultor también trae esa mentalidad fresca que la empresa igual no tiene en ese momento. La empresa dice, oye, yo estoy vendiendo a estas personas y estas personas son mi negocio. Sí, pero estas otras, ¿qué ocurre con ellas? ¿Por qué no intentamos llegar a ellas? Porque es un 20% del mercado o un 30% o lo que sea. Claro, es una vista como más de helicóptero, ¿no? Por lo que estás contando, Álvaro. Es decir, no solo me centro en mí y en mis equipos, sino también en mi entorno, en mi competencia, con el caso de Mercedes, que tiene pinta de que es como una consultoría estratégica bien aplicada. ¿Tenemos algún caso de consultoría estratégica no bien aplicada? O sea, el caso es negativo. Bueno, no sé si es exactamente consultoría estratégica, pero bueno, quizá los ejemplos más famosos son el de Blockbuster y Netflix. Netflix fue a vender Netflix a Blockbuster y este dijo que no veía futuro en su modelo. El competidor. Ahí Netflix en ese momento el modelo de negocio era enviar los CDs a casa, no ir a la tienda a cogerlos y a dejarlos. Y en el caso de Kodak, que era pues el de las cámaras digitales, que era, oye, yo tengo todo el mercado prácticamente de cámaras analógicas, esto de las cámaras digitales no va a funcionar, no va a salir adelante. Entonces yo voy a seguir con mis cámaras analógicas. Y no entraron en el mercado y se quedaron fuera. Para aterrizarlo también un poco más en el tipo de cosas que nosotros hacemos, porque si bien hemos estado hablando de tener una visión a alto nivel, de helicóptero, ¿no? Que eso incluye negocio como tal, ¿no? Líneas de revenue, etcétera, etcétera, también está el cómo se soporta ese negocio y en nuestro caso, pues muchas veces pues tenemos que lidiar con eso, ¿no? O sea, hoy si eres una startup hoy que está creciendo, no es lo mismo que si ya llevas 20 años, 15 años en el mercado, ¿no? Y tienes un montón de legacy y un montón de cosas que
no es tan sencillo dar el siguiente paso y volver a ganar en agilidad, o no es tan sencillo dar el siguiente paso e innovar, ¿no? Se va perdiendo mucha de esa agilidad y en gran medida luego moverte o romper esa fricción o esa inercia que pueda tener la organización es parte de lo que nosotros ayudamos a hacer en ese sentido, ¿no? O sea, si bien hay una parte de lo que es el negocio, está cómo ese negocio se soporta operacionalmente, escala, etcétera, que también es importante, ¿no? Y es otro de los puntos donde también se hace esa consultoría estratégica, ¿no? Sí, yo te hago la pregunta, José, de cómo crees que realmente contribuye a aplicar metodologías ágiles y aplicar excelencia técnica. Aquí, en este caso, como consultores técnicos que estamos pegados al código y al Agile, ¿cómo crees que contribuye positivamente cuando estamos ayudando a las empresas? Yo creo que hay un aspecto, ya sé que estoy como repitiéndome un poco, ¿no? Pero vuelvo a la capacidad de aprender, ¿no? Y de mejorar de la organización, ¿no? Y es un poco la raíz de todo el tema, ¿no? Como consultor muchas veces al traer esta manera de hacer las cosas, ¿no? Si piensas en movimiento de software craftsmanship, donde hay una búsqueda de la maestría, ¿no? Y de la mejora continua como profesional. Si piensas en Agile, que tiene todo el tema de inspección, adaptación, ¿no? Cómo adapto, cómo evoluciono, cómo itero, cómo aprendo, básicamente cómo aprendo lo antes posible, ¿no? Pues todas estas cosas, al trabajar de la manera en la que trabajamos nosotros, pues vienen embebidas ahí adentro, ¿no? Y es lo que ayuda, digamos, a romper ese ciclo, ¿no? O al menos a minimizar el coste y el riesgo, ¿no? Que puede tener hacer lo mismo, pero a lo mejor, yo qué sé, en una transformación un poco más Big Bang, ¿no? Un approach un poco más, alguien tiene una idea y vamos a tirarle y nos metemos un año implementando y luego vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Si llegamos o no llegamos a donde queríamos ir. Al día de hoy, como tú comentabas al principio, las cosas cambian tan rápido que eso no es factible. Proyecto que a lo mejor lanzas y quieres que va a tardar un año, si no empiezas a dar resultados relativamente rápido, lo cancelas. ¿Me entiendes? Porque nadie está para tirar dinero, ¿no? Entonces, yo pienso que esos valores, ¿no? Esa aproximación, ese mindset, porque al final es un mindset que la organización está intentando embeber, ¿no? Recuperar o potenciar, es una de las cosas que traemos, ¿no? Cuando trabajamos de la manera en la que trabajamos. Vale. La consultoría estratégica podría ser accionar sobre el alto nivel los tomadores de decisiones para que ese cambio poco a poco vaya permeando. ¿Por qué es importante? Porque vivimos en un entorno tecnológico cambiante, ¿vale? Y además, un poco como estaba diciendo José, sobre todo, a las organizaciones les cuesta mucho aprender o quizás retener el aprendizaje que han conseguido. Entonces, nosotros con la consultoría estratégica ayudamos en ese aspecto. Yo solo haría una anotación, ¿vale? Cuando hablaba antes de toma de decisiones, todo el mundo toma decisiones dentro de la organización y creo que has hablado del tema de permear hacia abajo y es que está a todos los niveles, ¿no? Cuando tú hablas de estrategia, esa estrategia termina siendo implementada y es de alguna manera lo que guía el resto de cosas también, ¿no? Entonces, te tiene que ayudar a poner foco en las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que es más importante ahora versus otra cosa que a lo mejor quiere mi atención, pero no hay que dársela, ¿no? Y yo creo que esa es una parte importante del tema, ¿no? O sea, independientemente de que en muchas organizaciones la estrategia para la organización se cree o se formule a ese nivel, es algo que al final, para que tenga éxito, tiene que estar a todos los niveles, ¿no? Una vez definido, pues tiene que todo el mundo estar claro de qué es lo que está haciendo. Un poquitico, a mí me gusta comparar a lo mejor con el ejército y demás, ¿no? El ejército en tiempo de paz, pues tiene una estructura como muy rígida, ¿no? Un poco flexible, donde te dan órdenes, tú ejecutas, no sé qué da. Cuando estás en el campo de batalla, pues no tienes una comunicación clara. ¿Qué es lo que haces? Ayudas a la gente a pensar, ¿no? Con ese objetivo en mente, pero que tengan la capacidad y la autonomía para tomar las decisiones según lo que están viendo en el escenario, ¿no? Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Tú sabes que queremos tomar aquella colina, ¿vale? Pues en el día a día, ¿cómo se transmite eso, ¿no? A tu toma de decisiones en el día a día. Yo creo que eso es importante, ¿no? Es parte de lo que se pierde muchas veces, ¿no? Sí, o sea, opino igual que José, una de las claves es la parte de aprendizaje y poder aprender para poder adaptarte. Creo que es muy importante la comunicación en estas consultorías estratégicas, tanto para indicar hacia dónde ir y definir esa nueva estrategia, como para luego transmitirla por toda la organización. Como ha dicho José, al final, si ese objetivo final no se transmite adecuadamente hacia abajo, luego la gente no va a tomar las decisiones de manera adecuada, ¿vale? No quiere decir que las decisiones que tomen sean malas, pero no serán enfocadas a conseguir ese objetivo, en lo cual va a volver más ineficiente a la organización y ocurre cosas como lo que comenta José, que al final puedes tener un proyecto súper innovador para un año, pero para cuando tienes algo ya implementado ya el objetivo no es el que era,
o ha cambiado y no te sirve de nada y has tirado el dinero, ¿vale? Entonces, también un poco la idea de todo esto es ayudar a las empresas a limpiar un poco dentro de casa y organizar las cosas y realmente centrar los esfuerzos donde realmente los tienen que centrar y no, digamos, dispersar un poco esos esfuerzos en iniciativas que quizá no les van a dar el valor que ellos necesitan. No quiere decir que no les den valor, sino que igual no es el que necesitan en ese momento. Al final, el mercado y las empresas hoy en día tienen que estar continuamente haciendo esas revisiones y adaptándose continuamente. Esto no es lo hago hoy y hasta dentro de 5 años no volvemos a hablar. No, esto es algo que tiene que ser continuo y el meter ese mindset de mejora continua, de adaptabilidad, de aprendizaje continuo es complicado porque también, pues bueno, dependiendo de los sectores, hay empresas con más rotación, menos rotación, que eso se mantenga en la organización en el tiempo es complicado y una buena estrategia hace que eso funcione o no funcione. Bien, pues con el contexto de que las empresas se tienen que saber adaptar, pues tenemos aquí la solución que hemos estado discutiendo hoy sobre consultoría estratégica. Hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis de darle like al vídeo y suscribiros al canal porque vamos a seguir trayendo contenido como este y también nos encantaría leer vuestros comentarios en la cajita de comentarios. Así que, hasta la próxima. Muchas gracias, Jordi.